Hola a todos, hoy comenzamos a subir una pequeña joyita en su versión de novela ligera, espero la disfruten. Misma que cuenta con su manga para más placer. Sin más, comencemos. Entrar a un nuevo mundo. Libro 1. Capítulo 1. A partir de hoy, soy un príncipe real. Chen Yan podía sentir que alguien lo llamaba. Su Alteza, por favor, despierte. Él giró su cabeza, pero los sonidos que había oído no desaparecieron, sino que continuaron haciéndose más fuertes. Luego, sintió que alguien le tiraba suavemente de la manga. Alteza, mi príncipe real. Los ojos de Chen Yan se abrieron de golpe. Su ambiente familiar había desaparecido, su escritorio de trabajo se había ido, y las paredes familiares llenas de notas habían desaparecido. Todo había sido reemplazado por un extraño paisaje. Una plaza pública rodeada de pequeñas casas de ladrillo y una horca que se erigía en el centro de la plaza dominaban ahora su campo de visión. Él mismo estaba sentado frente a la horca, en una mesa situada en la plaza. No había una suave silla de oficina giratoria bajo su trasero, sino una fría y dura silla de hierro en su lugar. Había también un grupo de personas sentadas con el que lo miraban atentamente. Varios de ellos estaban vestidos como señores y damas medievales de esas películas occidentales y estaban tratando de reprimir sus risas. ¿Qué demonios? ¿Acaso no me apresuraba a terminar mis planos mecánicos antes de la fecha límite? Chen Yan estaba perplejo mientras pensaba para sí mismo. Durante 3 días consecutivos había estado trabajando horas extras. Por lo tanto, estaba física y mentalmente en su límite. Solo podía recordar vagamente que el latido de su corazón se había vuelto inestable, y que solo quería recostarse en su escritorio y tomar un descanso. Su Alteza, por favor, declare su sentencia. El orador era el que secretamente había tirado de su manga. Su rostro era viejo, aparentemente tenía entre 50 y 60 años, y llevaba una túnica blanca. A primera vista, se parecía un poco a Gandalf, de El Señor de los Anillos. ¿Estoy soñando? Chen Yan pensó mientras lamía sus secos labios. ¿Sentencia? ¿Qué sentencia? Mientras miraba rápidamente a su alrededor, su confusión se esfumó. Todos los que lo rodeaban miraban en dirección al centro de la plaza, a la horca. Muchos habitantes del pueblo también estaban en la plaza y agitaban sus puños mientras gritaban e incluso arrojaban una piedra ocasional hacia la horca y hacia la figura en ella. Chen Yan solo había visto un instrumento tan antiguo de muerte en las películas. La horca consistía en 2 columnas que se extendían hacia arriba a unos 4 metros de una base elevada, con una viga transversal que se extendía entre los 2 pilares con una gruesa cuerda de cáñamo amarillo alrededor de la mitad del travesaño. Un extremo de la cuerda estaba atado a la horca, y el otro extremo estaba atado en un nudo alrededor del cuello de un prisionero. En este extraño sueño en que Chen Yan pensaba que estaba, descubrió que era capaz de ver todo claramente. Por lo general, incluso tenía que usar sus gafas para ver las palabras en la pantalla de un ordenador, pero ahora podía ver cada detalle de la horca, que estaba a 50 metros de distancia, sin sus gafas. El prisionero encima de la horca tenía la cabeza completamente cubierta con una capucha y tenía las manos atadas a la espalda. Llevaba prendas sucias de color gris que eran poco más que trapos, los cuales cubrían un cuerpo tan delgado, que parecía que fácilmente podría envolver su mano alrededor de su tobillo expuesto. Chen Yan juzgó que la prisionera era mujer por su torso débilmente abultado, y miró cómo ella se quedaba allí tiritando bajo el frío viento, pero todavía tratando de mantenerse derecha para enfrentar su destino de pie. Bien, entonces, pensó Chen Yan, ¿qué crimen cometió esta mujer que causó tanta indignación, para esperar que la ahorcaran con tanta rabia y hostilidad? Los recuerdos de Chen Yan aparecieron, casi como si repentinamente hubieran sido activados, y se dio cuenta de la causa de la situación y la respuesta a su pregunta, casi al mismo tiempo. Ella era una bruja. Se consideraba que había caído en la tentación del diablo y era conocida como una encarnación del mal. ¿Su Alteza?
El doble de Gandalf preguntó cautelosamente. Chen Yan miró al anciano. Bueno, los nuevos recuerdos de Chen Yan le decían que el anciano no se llamaba Gandalf, su verdadero nombre era Varog, y él era el ministro adjunto de finanzas enviado por el padre de Roland, con tal de ayudar en el gobierno del territorio. La identidad de Chen Yan era la del cuarto príncipe del reino de Greycastle, Roland, y él había sido enviado aquí para gobernar esta región. Los habitantes de este pueblo fronterizo habían capturado y agarrado a la bruja, entregándola inmediatamente a los guardias locales para interrogarla. ¿Interrogarla? No, fue enviada inmediatamente para ser sentenciada sin oportunidad de defenderse. La ejecución de los presuntos brujos era generalmente supervisada por los señores o los obispos locales, pero desde que había asumido el control de este territorio, la emisión de tales órdenes se había convertido en su obligación. La memoria de Chen Yan respondió a sus preguntas una a una, era innecesario filtrarlas y leerlas, era como si siempre hubieran sido sus propias experiencias. Estaba momentáneamente confundido, no había manera alguna de que un sueño pudiera tener tantos detalles. Entonces, pensó Chen Yan, ¿era posible que esto no fuera un sueño? He viajado realmente a través del tiempo, al oscurantismo I de la Europa medieval, y me he convertido en Roland. ¿He pasado de ser un lamentable ingeniero mecánico con su nariz puesta en sus papeles a un magnífico cuarto príncipe de la noche a la mañana? Este pedazo de territorio que parecía tan estéril y subdesarrollado estaba en el reino de Greycastle, un nombre que nunca había visto en sus libros de historia. Bueno, entonces, ¿cómo voy a encargarme de esto? Chen Yan pensó para sí mismo. Decidió que trataría de examinar más tarde como una cosa poco científica como ser transportado a través del tiempo y el espacio había sucedido. Su preocupación inmediata era cómo detener la farsa que tenía lugar frente a él. Culpar de los desastres y las desgracias que les ocurría a estas brujas era el acto de bárbaros ignorantes. Realmente no podía hacer nada tan estúpido como colgar a otra persona solo para satisfacer a la muchedumbre observante. Agarró las órdenes formales escritas de Varog, las arrojó al suelo y dijo lentamente, me siento cansado, vamos a dar nuestro juicio otro día. La corte desestimó, ahora dispersaros. Chen Yan sabía que no podía arriesgarse a ser imprudente, así que hurgó cuidadosamente en sus recuerdos y reflejó el comportamiento del príncipe. Tenía que seguir con el dandismo y el comportamiento pícaro del príncipe. Así es, el cuarto príncipe era un desastre, tenía un carácter desagradable y hacía lo que quisiera sin pensar en las consecuencias de sus acciones. De todos modos, pensó Chen Yan, ¿podrían realmente esperar que un incontrolable joven de 22 años tuviera un buen comportamiento? Los miembros de la nobleza que estaban sentados con él mantuvieron su ecuanimidad ante su declaración inesperada, pero un hombre alto que llevaba una armadura se levantó y dijo, Alteza, esto no es una broma. Todas las brujas conocidas deben ser ejecutadas inmediatamente después de ser identificadas, u otras brujas podrían ser tentadas a tratar de salvarla. ¿Quiere obligar a la iglesia a involucrarse cuando escuchen que hemos permitido que una bruja viva? No tenemos elección en este asunto. Carter, este hombre atrevido, era realmente el comandante de los caballeros. Chen Yan frunció el ceño y respondió, ¿por qué? ¿Tienes miedo? Su voz estaba llena de burla evidente y no era un acto completo. Un hombre con un brazo más grueso que la cintura de la llamada bruja, en realidad temía un ataque a la prisión por mujeres. ¿Eran las brujas las mensajeras del diablo? ¿No sería mejor atrapar más brujas que conformarse con una sola? Al verle ya no pronunciar una palabra, Chen Yan agitó la mano para llamar a sus guardias personales y se fue. Carter vaciló un momento antes de bajar y ponerse al día con las tropas que caminaban al lado del cuarto príncipe. Los otros nobles se levantaron y le dieron sus respetos al príncipe, pero Chen Yan pudo ver un desprecio indiscutible de los ojos de aquellos en la multitud. Detrás de la fortaleza, el castillo estaba situado al sur del pueblo fronterizo. Él se despidió del ansioso ministro Varog fuera de las puertas de su habitación, permitiéndole finalmente respirar un suspiro de alivio ahora que estaba solo.
Como una persona que había pasado el 90% de su tiempo tratando con la gente a través de una computadora, haciendo frente a todo el mundo, ya había superado su zona de confort. Chen Yan encontró la localización de su dormitorio de sus nuevos recuerdos, tomó asiento en su cama, y tuvo un momento de verdadero descanso mientras intentaba suprimir su corazón que latía violentamente. Por el momento, lo más importante era aclarar la situación. ¿Por qué el príncipe, que no podía quedarse en la ciudad Wimbledon, la capital del reino, fue enviado a esta tierra estéril? La inesperada respuesta que se le ocurrió lo dejó estupefacto. Roland Wimbledon fue realmente enviado aquí para luchar por el derecho a suceder al rey. Todo se había originado de la maravillosa proclamación del rey Wimbledon III de Gray-Castle a sus hijos diciendo, ¿quieren heredar el reino? El príncipe primogénito no tiene necesariamente el derecho de convertirse en rey, solo el que se demuestre como el más capaz de gobernar puede heredar el país. Colocó a sus 5 hijos en el gobierno de varios territorios y después de 5 años, él decidiría quién se convertiría en su sucesor basado en el nivel de habilidad que mostraban en el gobierno de sus respectivos territorios. Mientras le daba vuelta a la decisión de quién debía heredar el trono en una meritocracia y proporcionar igualdad de oportunidades independiente del género podría sonar como conceptos muy ilustrados. El verdadero problema era la implementación real de dichas ideas. ¿Habría alguna garantía de que los 5 recibieron las mismas condiciones de partida? Esto no era como jugar un juego de estrategia en tiempo real. A su conocimiento, al segundo hijo se le había dado un territorio mejor que este pueblo fronterizo. En realidad, cuando pensaba en ello, parecía que entre las 5 regiones que habían recibido, ninguna de las otras era peor que su pueblo fronterizo. Su punto de partida era simplemente inferior. Además, Chen Yan se preguntó, ¿cómo será evaluado el nivel de gobierno? ¿Por la población? ¿Poder militar? ¿Situación económica? Wimbledon III no había mencionado ninguna norma, ni había puesto las más mínimas restricciones a sus métodos de competencia. En caso de que alguien asesinara secretamente a los otros candidatos, ¿qué haría? ¿Estaría la reina dispuesta a ver a sus hijos matándose unos a otros? Espera. Él se acordó cuidadosamente del siguiente recuerdo, de acuerdo, otra mala noticia, la reina había muerto hace 5 años. Chen Yan suspiró. Obviamente, se trataba de una época feudal bárbara y oscura en la que se había encontrado. La forma en que parecían matar a las brujas era suficiente para darle algunas pistas. Además, Chen Yan pensó, ¿por qué querría convertirme en rey? Sin internet y ninguna de las comodidades de la civilización moderna, tendría que vivir la misma vida que los nativos. Quemar brujas. Por diversión, vivir en un pueblo donde todos arrojan sus excrementos donde quieran, y finalmente morir de la muerte negra. Chen Yan siendo un príncipe ya podría ser considerado un punto de partida muy alto. Aunque no se convirtiera en rey, todavía tenía la sangre real y ya era un caballero. Mientras él lograra mantenerse vivo sería considerado como uno de los señores del reino. Chen Yan reprimió sus pensamientos vagabundos y se dirigió al espejo de su dormitorio. El hombre que lo miraba en el espejo tenía cabello gris claro, que era el rasgo más característico de la familia real. Su rostro estaba ligeramente pálido y con sus rasgos faciales regulares, parecía estar completamente sin rasgos de personalidad. Parecía que carecía de ejercicio físico y, como para el vino y la mujer, recordaba complaciéndose con ambas con cierta regularidad. Había tenido varios amantes en la ciudad rey, pero todas habían participado voluntariamente, no había obligado a nadie. En cuanto a la causa de su transportación, Chen Yan adivinó que gracias a la inhumana incitación de la empresa a avanzar, su jefe le había arreglado para que trabajara horas extras, lo que a su vez llevó a la tragedia de su muerte repentina. Las víctimas de casos como estos eran por lo general codificadores, ingenieros mecánicos y programadores. Al final, no importa que, por lo menos tengo el equivalente a una vida extra. Realmente no debería quejarme demasiado, en los próximos días, podría ser capaz de mejorar lentamente esta vida, pero mi primera tarea es jugar un convincente cuarto príncipe,
para que otras personas no encuentren algo mal con mi comportamiento y crean que estoy poseído por el diablo, lo que me llevaría a ser quemado en la hoguera, Chen Yan pensó para sí. Así que, para vivir bien. Chen Yan respiró hondo, se miró al espejo y susurró, a partir de ahora, soy Roland. Capítulo 2. La bruja llamada. Anna. Durante un periodo de tiempo Roland se encerró en su habitación mientras revisaba cuidadosamente los recuerdos de este nuevo mundo, de modo que la cena debía ser enviada directamente a él por sus sirvientes. Roland suprimió su miedo al entorno desconocido en el que se encontraba bajo su fuerte voluntad de vivir. Tenía muy claro de que si quería mezclarse y evitar que la gente que lo rodeaba sospechara de él, necesitaba obtener más información lo antes posible. Roland tenía que decir que el cuarto príncipe no tenía ninguna cosa en su cabeza, aparte de tontear con algunos otros hijos de la nobleza. Una y otra vez, no pudo recordar ninguna información valiosa, como el conocimiento de la aristocracia, la situación política de su propio país o la situación diplomática con sus vecinos. En cuanto al sentido común básico, como los nombres de ciudades o los años de acontecimientos significativos, eran completamente diferentes a la historia de Europa que conocía. Parecía que, basándose en sus recuerdos, el viejo Roland no tenía absolutamente ninguna posibilidad de obtener el trono. Tal vez el rey de Greycastle era consciente de esto, y debido a eso, el príncipe había sido arrojado a este lugar infernal, incluso si hacía un lío de cosas en este pueblo fronterizo, no resultaría en mucho daño al reino. Las siguientes memorias que Roland miró fueron las de sus hermanos y hermanas, y lo que encontró le dejó inseguro de si debía reír o llorar. El hermano mayor de Roland, el primer príncipe, tenía un poder militar por encima de la media, su segundo hermano era intrigante y horriblemente traicionero, su tercera hermana tenía miedo a la muerte, y su hermana menor era brillante. Esta era la totalidad de las impresiones que tenía el cuarto príncipe con respecto a sus hermanos. Roland se sintió un poco incómodo, después de más de una década de vivir con ellos, el conocimiento del viejo Roland se había resumido en pocas palabras. ¿Qué fuerzas se habían desarrollado? ¿Quiénes eran sus subordinados competentes? ¿Quiénes eran expertos? ¿Cuáles eran sus planes? Y así sucesivamente, no sabía nada en absoluto. Hace solo 3 meses que el cuarto príncipe había venido a este pueblo fronterizo, pero la nobleza ya había dejado de ocultar su desprecio por él. Era obvio que el cuarto príncipe no estaba hecho para ser un líder. Afortunadamente, cuando el rey había dejado a Roland en este territorio, había enviado a 2 de sus subordinados más capaces para que prestaran asistencia, con tal de que la gente del pueblo no sufriera bajo el inepto gobierno del viejo Roland. Después de que Roland se despertó a la mañana siguiente, una de sus criadas, Tyre, mencionó repetidas veces que el ministro adjunto quería verlo. Cuando parecía que ya no podía dejar de hacerlo, Roland actuó de acuerdo con sus recuerdos pasados y se acercó a tomar el culo de la doncella antes de enviarla a buscar a Varo, que había estado esperando en el salón. Al ver que Tyre salía de la habitación, Roland se dio cuenta de que, desde que había reencarnado, no debería tener un sistema o algo así. Al menos en muchas novelas era la fórmula estándar, pero la llegada de un sistema nunca sucedió. Efectivamente, lo que había leído en esas novelas era toda ficción. En la sala de estar, Varrock ya estaba inquieto de esperar. En el momento en que apareció Roland, preguntó, Alteza, ¿por qué no ordenó la ejecución ayer? Un día antes, un día después, ¿cuál es la diferencia? Roland dijo mientras aplaudía, dejando que los asistentes supieran que él quería que trajeran su desayuno. Siéntate, Varrock. Las impresiones que tenía de los recuerdos del viejo Roland, y también basado en su propia opinión, era que el comandante de los caballeros tenía el gusto de discutir los problemas con el cuarto príncipe cara a cara, incluso en presencia de otros, mientras que el ministro adjunto era más prudente y le gustaba discutir los temas en privado. En cualquier caso, la lealtad de los dos, era probable que fuera para el rey. Un día después puede hacer que otras brujas aparezcan, mi príncipe real. Esto no es lo mismo que antes, con tus escapadas previas, no durante este momento de caos. Advirtió Varrock. ¿Cómo puedes decir eso?
Preguntó Roland frunciendo el ceño. Pensé que eras capaz de distinguir las diferencias entre la superstición y las verdades. Varro parecía desconcertado. ¿Qué supersticiones? Que una bruja es mala y la mensajera del diablo, le dijo Roland sin importarle, cuando él respondió pacientemente a la pregunta. ¿No es eso lo que la Iglesia nos enseña? No intervendrán aquí, creo que es todo lo contrario. Su propaganda afirma que las brujas son malas, y mientras hemos elegido no ayudar activamente a su casa de brujas, todas las personas en este territorio creen en estas supersticiones desvergonzadas propagadas por la Iglesia. Varro se sorprendió. ¿Podría ser una bruja realmente? ¿En efecto malvada? Preguntó Roland. ¿Y qué lo dice? El ministro adjunto se quedó en silencio un momento, tratando de decidir si el príncipe se burlaba deliberadamente de él. Su Alteza, este problema se puede discutir más tarde. Sé que no te gusta la Iglesia, pero esta búsqueda de conflicto es contraproducente. Roland frunció los labios. Parecía que invertir esta superstición sobre las brujas no era algo que pudiera hacer de la noche a la mañana, pero por ahora decidió sacarlo de su mente. Cuando le llegó el desayuno de tostadas, huevos fritos y una jarra de leche a Roland, preparó 2 platos, uno de los cuales sirvió al ministro adjunto. «No has comido hasta ahora, ¿verdad?», preguntó Roland antes de que comiera. La criada le había dicho que Varro había llegado fuera de su cuarto al amanecer y había pedido directamente que lo viera, por lo que no debería haber tenido tiempo de comer. Aunque había decidido imitar la forma de vida del príncipe, también había decidido cambiar la manera en que la gente lo percibía de a poco. El ministro adjunto era un buen primer objetivo para su plan. Roland pensó para sí mismo, si puedes hacer que tus hombres se sientan valorados, entonces estarán más motivados para trabajar para ti. Tomar la iniciativa siempre ha sido la manera más eficiente de ganar, ¿no? Varro tomó la taza de leche que Roland le entregó, pero no bebió, mientras le decía ansiosamente, Alteza, todavía tenemos un problema. Los guardias informaron que hace 3 días se encontró un supuesto campo de brujas en el bosque occidental. Porque se fueron a toda prisa y no limpiaron todos sus rastros, un guardia lo encontró en el campamento. Sacó una moneda del bolsillo y la puso delante de Roland. Esta no era la moneda común del reino, al menos según los recuerdos del viejo Roland, no había visto tal moneda. Ni siquiera era como la suya, no era de metal. Sintiéndola en sus manos, se sorprendió al ver que la moneda era cálida, y el ministro adjunto definitivamente no era la fuente de este calor sofocante de al menos 40 grados centígrados, lo que le recordaba el momento en que uno tomaba un baño. ¿Qué es esto?, preguntó. Pensé que era solo una baratija que hizo una bruja, pero en realidad es más grave que eso. Varro tuvo que hacer una pausa para secarse la frente. El patrón impreso es conocido como el ojo del diablo de la montaña sagrada, que es el emblema de la Asociación de Cooperación de Brujas. Roland frotó la superficie desigual de la moneda, él adivinó que era probablemente cerámica fundida. De hecho, vio que el centro de la moneda representaba un patrón en forma de montaña, de 3 triángulos yuxtapuestos con un ojo en el triángulo central. Las líneas de contorno del patrón eran muy ásperas, él juzgó que debió haber sido pulida a mano. Roland recordó los 2 términos, ojo del diablo de la montaña sagrada, y la Asociación de Cooperación de Brujas, pero no pudo descubrir ningún detalle. Parecía que el cuarto príncipe no había tenido interés en el ocultismo. Roland no esperaba que Varro supiera más, pero continuó, Alteza, no has visto verdaderas brujas antes, así que es comprensible que creas que sus habilidades son exageradas. De hecho, pueden ser heridas, incluso sangrar y no son más difíciles de matar que el resto de nosotros, pero eso es solo para una bruja que no puede resistirse. Cuando reciben el poder del diablo, puede acortarse la vida útil de una bruja, pero también puede darles un aterrador poder. La gente común no puede igualarlos. Una vez que una bruja crece hasta la edad adulta, incluso un ejército tendrá que pagar un alto precio para matarla. Sus deseos son casi imposibles de suprimir, lo que finalmente las hace convertirse en los siervos del diablo.
La Iglesia, por lo tanto, declaró una Santa Inquisición. Si se considera que una mujer tiene probabilidades de ser una bruja, estas deben ser inmediatamente capturadas y ejecutadas. El rey también ha aprobado este decreto y, de hecho, estas medidas han sido muy eficaces, y los incidentes en los que las brujas han causado estragos ya han disminuido considerablemente en comparación con hace 100 años. La montaña sagrada, o decir la entrada al infierno, es solo un rumor ilustrado en un libro antiguo de esa época. Roland, mientras masticaba su pan, se burlaba una y otra vez al oír esto. Aunque las historias de este mundo y del mundo que conocía eran muy diferentes, sus trayectorias históricas eran sorprendentemente similares. No importaba si era la iglesia en este mundo o la iglesia que él conocía del suyo, él pensaba que la religión en sí misma era el siervo del diablo, la verdadera fuente del mal. ¿No crees que sentenciar a alguien a la muerte solo porque son diferentes es malo? Usando el nombre de Dios para matar a alguien llevaba a todo tipo de equivocaciones. Desconociendo los pensamientos de Roland, Baruch continuó con su discurso, grabado en los libros antiguos: las brujas solo pueden encontrar paz real en la montaña sagrada. No tendrían que sufrir deseos incontrolables porque su magia no tendría efectos secundarios. No hay duda de que la llamada montaña sagrada fue indudablemente el lugar de nacimiento del mal, una entrada al infierno en la tierra. Creo que el infierno no solo castiga a los que han caído en las tentaciones del diablo. La Asociación de Cooperación de Brujas, ¿quiénes son? ¿Cuál es su relación con la montaña sagrada?, preguntó Roland. Baruch le explicó con una cara amarga: en el pasado, todo estaba bien porque las brujas huían antes de que la Inquisición llegara y vivían en aislamiento. Pero en los últimos años, la Asociación de Cooperación de Brujas apareció y marcó una diferencia. Ellas quieren reunir a todas las brujas y encontrar la montaña sagrada. Para este propósito, la Asociación de Cooperación de Brujas incluso tomó la iniciativa de atraer a otros a convertirse en una bruja. En el último año, muchos bebés desaparecieron en el puerto Clearwater y el rumor era que fue obra de ellas. Capítulo 3. La bruja llamada Anna. Roland se tragó la última pieza de huevo frito de su desayuno, tomó una servilleta y se limpió la boca antes de decir: ¿así que está diciendo que está preocupado de que la Asociación de Cooperación de Brujas se enterase de la noticia de que la bruja no murió e intenten rescatarla? Es como lo ha dicho Su Alteza, empezó Baruch, furioso, mientras exclamaba: si la prisionera hubiera muerto ya sería bastante malo, pero ahora continúa viva. Si esas brujas están lo suficientemente locas como para robar a los bebés ante la posibilidad de convertirse en futuros camaradas, ¿hasta dónde cree que irían para alguien que ya se ha convertido en un secuaz del diablo? Con lo imprudente que se comportan, intentar un rescate no sería sorprendente. Roland estaba confundido, siempre había sentido que había algo malo en esta situación. ¿Por qué el ministro adjunto y el comandante de los caballeros tenían tanto miedo de las brujas? La mujer que debería haber sido ahorcada era una bruja, ¿verdad? La mujer que estaba tan delgada que parecía que se caería con el soplido del viento. Si realmente tuviera un poder tan terrible, ¿por qué tendría que quedarse allí esperando la muerte? No, no lo haría. Según la predicación de la Iglesia, ella era el diablo encarnado, para ser ejecutado sin juicio. Incluso el ejército tendría que pagar un alto precio al ir en contra de una bruja. Sin embargo, este diablo fue capturado por la gente normal del pueblo fronterizo, fue torturada, incluso colgada con una cuerda, pero hasta ahora no había visto ni un rastro de ese supuesto aterrador poder. ¿Cómo fue capturada?, preguntó Roland. Escuché que cuando la mina del norte se derrumbó, para escapar, expuso su identidad como bruja y luego fue capturada por aldeanos enojados. Baruch respondió. Roland pensó mientras escuchaba a Baruch: ¿por qué tengo la impresión de que esto ocurrió el día antes de mi reencarnación? ¿Cómo se expuso?, preguntó el príncipe en voz alta. Bueno, no estoy seguro. El ministro adjunto negó con la cabeza y dijo. La situación era muy confusa,
Podría ser que alguien la vio usando brujería. Roland frunció el ceño cuando preguntó, ¿no investigaste a fondo la situación? Su Alteza, reanudar la minería era la prioridad. Protestó el ministro adjunto. Los ingresos de esa mina de hierro representan la mitad de la producción de este pueblo, y los guardias confirmaron que alguien en la escena fue asesinado por brujería. ¿Qué clase de brujería?, preguntó Roland, interesado. La cabeza y una gran parte del cuerpo estaban esparcidos en el suelo como si hubieran sido derretidos. El cadáver parecía una vela gastada, dijo el ministro con una expresión de disgusto. Su Alteza debe alegrarse de que no haya visto tal escena. Roland comenzó a jugar pensativo con un tenedor de plata. Históricamente, la mayoría de las víctimas de la Casa de la Inquisición eran inocentes, herramientas para que la Iglesia mantuviera el control sobre la población o las posibilidades de que los habitantes del pueblo ignoraran su ira. Claro, una pequeña parte de los acusados causó su propia caída. La clase de gente que se vestía de manera extraña mientras mezclaba todo tipo de materiales extraño, alegando que podían predecir el futuro y conocían la conclusión de la vida y la muerte. La verdad era que esas personas se dieron cuenta de algunos trucos, como el uso de reacciones químicas, pero luego utilizaron eso para afirmar que habían ganado el poder de los dioses. Para los ojos modernos, estos eran solo algunos trucos de química simple, pero en la época medieval, estos fácilmente podrían ser malinterpretados como un fenómeno increíble. En cuanto a la fusión de la gente, lo primero en lo que pensaba Roland era una solución ácida. Pero sería una molestia preparar ese tipo de cosas, y también tendrías que mojar completamente el cuerpo con él, pero no se vería como una vela quemada, como en otros métodos que estaban fuera del asunto. Entonces, ¿cómo lo hizo? Si confiaba en la alquimia, y eso era raro, tal vez. Roland pensó hasta allí y luego dijo con un tono decidido, llévame a verla. El ministro adjunto se sorprendió por un momento antes de discrepar. Señor, ¿quieres ver a la bruja? Barop se puso en pie de pánico y golpeó la taza con la leche que no había bebido. Sí, esta es una orden. Dijo Roland, miró hacia atrás y sonrió al ministro adjunto, ahora estaba realmente agradecido por el estilo irracional del cuarto príncipe. Roland se acercó a la puerta, pero repentinamente se detuvo, preguntando, bueno, tengo que preguntar, ¿por qué usaríamos la horca? ¿Qué? Dijo Barop. Roland reiteró su pregunta. ¿Por qué iban a ahorcarla? ¿No deberían quemarse las brujas en la hoguera? El rostro de Barop pareció perplejo cuando preguntó, ¿no es cierto? Pero ella no tiene miedo del fuego. Asterisco 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 asterisco. La mazmorra era pequeña, esta tierra árida no podía permitirse el lujo de tener demasiados presos. La mayoría de los criminales se enfrentarían a juicio después de unos días siendo liberados o muertos. Además de Barop, el príncipe entraba en la mazmorra con el comandante de caballería, el guardia de la prisión y 2 guardias. La mazmorra tenía un total de 4 niveles y las paredes estaban construidas con bloques de granito duro. Era la primera vez que Roland se encontraba en este tipo de lugar y notó que cuanto más profundo se hallaba, más estrecho era el pasillo. El número de celdas también se redujo. Él pensó que probablemente excavaron un hoyo en forma de un cono invertido primero, y luego construyeron capa tras capa de piedra. Este tosco proyecto no tendría por supuesto un buen sistema de drenaje. El suelo estaba húmedo y las aguas residuales fangosas fluían por las escaleras hasta el último piso. Obviamente, la bruja estaba en el fondo de la mazmorra. Cada nivel que bajó, el hedor en el aire se hizo más denso. Su Alteza se está arriesgando demasiado al hacer esto, a pesar de que está sellada con el medallón de la retribución de Dios, no es seguro. Era Carter quien había hablado. Tan pronto como supo que el príncipe planeaba visitar a la bruja, inmediatamente fue tras el príncipe, aconsejándole a lo largo del camino que no fuera allí. Pero todo fue inútil, incluso la repetición del mandato directo del rey de no involucrarse en situaciones peligrosas no tuvo efecto. Obviamente, no solo era una cara bonita, también era un charlatán.
Después de estar sometido a esto durante algún tiempo, Roland solo deseaba que alguien cosiera su boca. Debes ver al mal a los ojos antes de enfrentarlo en el campo de batalla y plantarte adelante. Pensé que lo sabías. Dijo. Además de luchar contra el mal con valor, también es importante evaluar las capacidades de uno y actuar en consecuencia. La conducta imprudente no se considera valiente. Carter refutó. Quiere decir que si se ejecuta a un enemigo más débil que tú, se mantiene la justicia, pero si él es más fuerte que tú, ¿se hace la vista gorda? Desafió Roland. No, Su Alteza, quiero decir. Carter tartamudeó. Antes tenías miedo de una incursión de brujas y ahora tienes miedo de ver a una niña. Mi comandante de caballería es de hecho temible. Aunque el caballero era un buen orador, no sobresalía en el debate, encontrándose con un buen conversador como Roland, perdió por completo. Aprovechando este esfuerzo, el grupo llegó al fondo de la mazmorra. Este piso era muchas veces más pequeño que el anterior, con un total de solo 2 celdas. El guardia encendió las antorchas de las paredes y, a medida que la oscuridad se desvaneció, Roland vio a la bruja encorvada en un rincón de su celda. Ya era tarde de otoño y la temperatura en la mazmorra era lo suficientemente baja para que la gente viera niebla blanca cuando respiraban. Llevaba un abrigo de piel con forro de seda en el interior, por lo que no sentía frío, pero la niña solo llevaba ropa gruesa que ni siquiera podía cubrir completamente su cuerpo, con los brazos y los pies que sobresalían y se ponían azules. Las repentinamente antorchas la hicieron retorcerse con los ojos cerrados. Pero pronto pudo abrir los ojos y mirarlos directamente. Era un par de ojos azul pálido, como un lago tranquilo antes del comienzo de las fuertes lluvias. No había miedo en la cara de la bruja y no se veía ningún enojo u odio. Roland le echó un vistazo, era como si lo que vio delante de él no fuera una niña débil. En cambio, parecía como si estuviera delante de una llama furiosa. Repentinamente sintió que la luz de la antorcha de las paredes era un poco tenue. La niña trató de ponerse de pie mientras se apoyaba contra la pared, a cámara lenta como si tuviera miedo de caer. Pero al final se levantó y salió de la esquina, dejando que la luz la cubriera. Un movimiento tan simple, sin embargo, hizo que los hombres aspiraran varias veces aire frío mientras retrocedían 2 pasos. Solo el comandante de caballería pudo resistirse y mantenerse delante de Roland. ¿Cómo te llamas?, preguntó Roland a la bruja y palmeó el hombro del caballero, indicando que no necesitaba estar tan nervioso. Ana. Ella respondió. Capítulo 4. Llama. Al final, ¿qué pasó cuando la mina se derrumbó? ¿Puedes repetirlo paso a paso?, preguntó Roland. Ana asintió y comenzó a describirlo. Roland estaba un poco sorprendido, esperaba que ella permaneciera en silencio o enojada, pero en lugar de eso ella solo respondía con, pregunte lo que quiera, y obedientemente le contó su historia. No era una historia complicada, sin embargo, era lamentable. El padre de Ana era un minero y cuando la mina se derrumbó, estaba en el trabajo. Inmediatamente después de recibir la noticia del colapso, Ana y las familias de los otros mineros fueron a ayudar a rescatar a sus seres queridos. Se rumoreaba que la mina del norte era una guarida de monstruos subterráneos con muchos cruces en el camino, extendiéndose en todas direcciones. Dado que los rescatistas no estaban bajo un mando unificado, los voluntarios se separaron después de llegar a la entrada de la mina, de modo que cuando Ana encontró a su padre, solo sus vecinos, Susan y Ansgar, estaban a su lado. Ana había descubierto que la pierna de su padre estaba aplastada bajo un carro lleno de minerales y no podía moverse, pero a su lado otro minero le daba palmaditas, buscando el dinero de su padre. Cuando el saqueador los vio llegar, tomó una piqueta, corrió hacia Ansgar y lo derribó al suelo, pero justo en el momento en que estaba a punto de golpearla, Ana lo mató primero. Los vecinos de Ana prometieron que nunca dirían nada sobre este asunto, y con su ayuda, Ana rescató a su padre. Pero antes del amanecer, al día siguiente, el padre de Ana salió con sus muletas e informó a los guardias que patrullaban que su hija era una bruja.
¿Por qué? Roland, cuando había escuchado hasta este punto, no podía dejar de preguntar. Barop suspiró y respondió, probablemente para recibir la recompensa de oro. El descubrimiento y la presentación de informes de una bruja puede obtener 25 monedas de oro real. Para un hombre con una pierna lisiada, estas 25 monedas de oro real son equivalentes a lo que él podría ganar durante la mitad de una vida de trabajo. Después de un momento de silencio, Roland preguntó, «Tu oponente era un hombre fuerte y adulto, ¿cómo pudiste matarlo?» Ana se echó a reír, y las llamas de las antorchas se agitaron, igual que las olas en la superficie de un lago antes tranquilo. Fue exactamente como piensas, yo usé el poder del diablo. Anna dijo. Cállate. Maldita bruja. Gritó el alcaide, pero todos oyeron su voz temblorosa. ¿Es eso cierto? Quiero verlo. El cuarto príncipe estaba impasible por sus payasadas, cuando él calmadamente dijo. Alteza, no se trata de una cosa de risa. Interrumpió el comandante mientras frunció las cejas. Roland salió de detrás de la protección de su caballero, acercándose paso a paso hacia la celda mientras decía, todos los que le tienen miedo pueden irse, no les pedí que se quedaras aquí. No entre en pánico, ella tiene un medallón de la retribución de Dios alrededor de su cuello. Gritó Barov en voz alta para consolar a todos, pero probablemente también para tranquilizarse a sí mismo. No importa cuán poderoso es el diablo, no puede romper la bendición de Dios. De pie frente a los barrotes de la prisión, Roland y Ana estaban a distancia y podía ver claramente su mejilla polvorienta y magullada. Sus suaves rasgos faciales mostraban que todavía era menor de edad, pero su expresión no tenía ningún rastro de infantilidad. Más que eso, incluso la ira era difícil de encontrar. Era el tipo de desarmonía que Roland solo había visto en televisión. Era la cara de un huérfano errante que había sufrido de la pobreza, el hambre, el frío, etc. Pero no era exactamente lo mismo, normalmente delante de la cámara, los niños perdidos siempre se paraban con un cuerpo doblado y golpeado, con la cabeza hacia abajo, pero Ana no lo hizo. Desde el principio hasta ahora, todavía había intentado mantenerse erguida, con la mirada ligeramente levantada, mirando tranquilamente a los ojos del príncipe. No temía la muerte, se dio cuenta Roland. En cambio, estaba esperando la muerte. ¿Es la primera vez que ve a una bruja, mi señor? Su curiosidad podría causarle la muerte. Dijo Anna. Si realmente fuera el poder del diablo, absolutamente no estarías en esta situación actual. Respondió Roland. Si eso fuera cierto, no es que deba temer a la muerte, sino a tu padre. Las antorchas en la prisión repentinamente se oscurecieron, y esto definitivamente no era una ilusión, lo que parecían ser llamas suprimidas quedaron rápidamente como racimos de llamas. Detrás de sí mismo, Roland podía oír el sonido de la respiración rápida y la oración, así como el sonido amortiguado de la gente en pánico accidentalmente cayendo. Los latidos del corazón de Roland se aceleraron y él se sintió en un punto de inflexión inusual. De un lado estaba el mundo con el sentido común, que estaba de acuerdo con las leyes y las constantes que él conocía, sin ningún cabo suelto, y en el otro lado estaba un mundo nuevo increíble, que estaba lleno de misterio y lo desconocido. Y ahora estaba de pie frente a este mundo. ¿Colgado en su cuello realmente estaba el medallón de la retribución de Dios? ¡Qué medallón tan simple y tosco!, pensó Roland. Una cadena de hierro rojo con un colgante brillante y translúcido, si la bruja no tenía ambas manos esposadas a la espalda, ¿no podría usar un tirón rápido para destruir este tipo de cosas? Roland echó un vistazo a la multitud detrás de él, que seguía orando en pánico. Rápidamente alcanzó la celda, agarró el colgante, y con un pequeño tirón, la cadena del collar se rompió y luego cayó. El movimiento asustó incluso a Ana. «Vamos», susurró Roland. «Al final eres una mentirosa, algún tipo de alquimista, o eres una verdadera bruja. Si ahora sacas botellas y frascos y empiezas a mezclar ácidos, estaré decepcionado», pensó Roland. Roland oyó entonces un crujido,
que era el ruido de la expansión térmica del vapor de agua. Gracias a un aumento dramático de la temperatura, el agua en el suelo debajo de ellos había cambiado a vapor. Roland vio una llama ardiente que se elevaba directamente del pie de Anna, y entonces el suelo donde ella estaba se estaba quemando. Las antorchas detrás de ellos explotaron simultáneamente, como si recibieran oxígeno puro, en un estallido de luz brillante. Durante un corto tiempo, toda la celda fue como si estuviera a la luz. Gaudía, y todo esto fue acompañado por los gritos aterrorizados de los espectadores. Cuando la bruja avanzó, las llamas que la rodeaban se movieron con ella. Cuando llegó al borde de su celda, las docenas de barrotes de hierro que componían el muro se convirtieron en columnas de fuego. Roland se vio obligado a retirarse, el aire caliente le corroía la piel, haciéndole sentir dolor. En tan solo unas pocas respiraciones, se había escapado de un verano de otoño. No, se trataba de un tipo de calor distinto, generado únicamente por esta llama de alta temperatura y no por un calor ambiente de verano. Un lado de su cuerpo estaba frente al calor de la llama, y en el lado opuesto, Roland sintió un escalofrío. Incluso podía sentir sudor frío goteando por su espalda. Ella realmente no tiene miedo al fuego, pensó Roland. Recordó las palabras del ministro adjunto. Solo ahora podía entender el significado de esa frase. Ella misma es la llama, ¿y cómo podría alguien temerse a sí mismo? Pronto, las barras de hierro se volvieron de un carmesí a un amarillo claro, y comenzaron a derretirse. Esto significó que se habían calentado a más de 1500 grados centígrados, y lograr esto en una condición sin medidas de aislamiento, que iba mucho más allá de la imaginación de Roland. Al igual que otros, se había alejado de la celda, apegándose firmemente a la pared más alejada de la celda. Si no lo hubiera hecho, el calor que producía el hierro fundido sería suficiente para matarlo, incluso sin contacto directo, también era suficiente para quemar su ropa, como la de Anna. El traje de prisionera se había quemado en cenizas y su cuerpo ahora estaba rodeado por un fuego violento. Roland no supo cuánto duró, pero al final la llama se desvaneció por completo. Las antorchas estaban encendidas silenciosamente en la sección de la pared que había al lado. Parecía que nada había sucedido. Pero las ropas quemadas de Anna, el aire caliente y las barras de la prisión que parecían haber sido quemadas por los siervos del diablo, todo esto, dijeron a todos que no era una ilusión. Además de Roland, solo el comandante de caballería seguía de pie. Los otros se habían derrumbado, el guardia estaba tan asustado que sus pantalones olían a orina. Anna estaba ahora desnuda fuera de la celda, los grilletes de sus brazos habían desaparecido. No bloqueó la vista de su cuerpo desnudo, sus manos colgaban naturalmente a su lado y sus ojos azules como el mar fueron restaurados a la tranquilidad de antes. Ahora he satisfecho tu curiosidad, señor, dijo. ¿Me matarás ahora? No, dijo Roland, quien se acercó a ella, le rodeó con su abrigo y le dijo con un tono lo más suave posible. Señorita Anna, quiero contratarte.